Hola, vamos a hablar un poco sobre el modelo atómico de Bohr y el experimento de Rutherford. Bien, a finales del siglo XIX, el científico J. J. Thomson había propuesto un modelo atómico conocido como el pastel de moras, que era una porción de materia con electrones incrustados en ella, de tal forma que su carga era neutra. Y este modelo fue tomado en cuenta con seriedad debido a que J. J. Thomson había realizado trabajos muy importantes sobre los electrones. Bien, en cambio a principios del siglo XX, Niels Bohr propuso una estructura o un modelo atómico análogo a las órbitas planetarias, que consistía en electrones orbitando alrededor de un núcleo cuya carga forzosamente sería positiva para contrarrestar estas cargas negativas, y visto desde fuera de este átomo, este átomo sería de carga neutra. La diferencia entre estos dos modelos, la diferencia fundamental, es que este átomo en todas partes dentro de él mismo sigue siendo de carga neutra porque su distribución es más o menos uniforme. En cambio, en este átomo sí se puede llegar a una región donde se perciba la carga positiva del núcleo. Bien, a inicios del siglo XX, dos científicos de apellido Geiger y Marsden realizaron un experimento que consistía en, en un material radiactivo emitiendo partículas alfa que atravesaran una placa de cierto material, y en una pantalla se observara la dispersión de las partículas alfa al atravesar la placa. Una partícula alfa es de carga positiva, ya que es un átomo de helio que ha perdido dos electrones. Entonces, vamos a apuntar de una vez aquí. La carga de una partícula alfa es dos veces la unidad cuantizada de carga, que es la carga que le corresponde a un electrón o bien a un protón. Solo varía el signo de la carga. De acuerdo con el modelo de Thomson, esta dispersión tendría que ser menor o igual a lo mucho a 1 grado. Es decir, no podría haber partículas que se dispersaran más que 1 grado. Sin embargo, experimentalmente, aunque muy pocas, se encontraron partículas que lograban dispersiones incluso hasta de 180 grados. Es decir, que viajaban hacia la placa y prácticamente rebotaban, ¿no? Entonces, lo que hizo Rutherford fue tratar de modelar esta dispersión, pero ya pensando en un núcleo atómico, y llegó a este resultado, donde el número de partículas asociada a la dispersión en el ángulo θ va a ser igual al número de partículas que alcancen a chocar con la placa, porque recordemos que no todas las partículas van a chocar con la placa, algunas incluso van a viajar en la misma dirección pero en sentido contrario cuando reboten. Esto multiplicado por el número de átomos que se puedan encontrar en una unidad de volumen de la placa, de volumen porque la placa tiene una anchura T. Entonces,
se multiplica por esta misma anchura y por la siguiente cantidad al cuadrado, que es ZE. Z es el número atómico, es decir, sería el número de protones que se encuentran en un núcleo atómico, multiplicado por E, que es la unidad cuantizada de carga de un protón, nos daría la carga del núcleo atómico, sería la carga elevada al cuadrado. Aquí notamos que Rutherford ya está pensando en un modelo como el de Bohr. Ya está hablando de un número atómico, por lo tanto, de un núcleo, dividido entre esta cantidad, que nos recuerda al electromagnetismo clásico, a la ley de Gauss, donde epsilon 0 es la permitividad del vacío, es decir, estamos hablando de condiciones ideales. R cuadrado, donde R es la distancia entre la placa y la pantalla donde se encuentra la dispersión. K al cuadrado es la energía cinética de las partículas alfa por el seno a la cuarta de teta sobre 2. Esta fue la dispersión que Rutherford logró modelar, y claramente se ve que se está utilizando algo relacionado con los resultados obtenidos a partir de la ley de Gauss o la ley de Coulomb, y también estamos hablando ya de un núcleo atómico. Bien, anotemos la carga del núcleo, que sería igual, como mencionamos anteriormente, el número atómico por la unidad cuantizada de carga. Entonces, Rutherford dijo que pensemos en la o las partículas que viajan y se dispersan a 180 grados. Recordemos que viajan, llegan a la placa y rebotan en la misma dirección. Van a llegar a una distancia mínima del núcleo o del centro del núcleo, y cuando lleguen aquí, esta energía cinética máxima va a ser convertida totalmente en energía potencial. Esta energía potencial la podemos escribir como la energía potencial eléctrica, donde recordemos que B es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 entre este es el radio que estamos buscando, o la distancia que estamos buscando de mínima cercanía al núcleo, por la carga del núcleo. Bien, este es el potencial eléctrico asociado. Cuando cuando R tiende a infinito, esto nos devuelve el cero del potencial, que ya se ha visto en algún curso de electromagnetismo. Bien, entonces esto sería igual, ya tomando estos datos, retomamos 1 entre 4pi epsilon 0 por 2 veces z por e al cuadrado entre r. A este llamémosle r mínimo, asociado a la energía cinética máxima que puede tener una partícula alfa. Finalmente, despejando o bien reacomodando estos términos, tenemos que la distancia mínima y por ende una cota superior del radio del núcleo va a ser la carga de la partícula alfa por la carga del núcleo entre la energía cinética máxima, por esto que comúnmente se le llama la constante de Coulomb.